Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo a todos los hermanos y amigos que van a estar viendo esta transmisión en vivo. Gloria a Dios. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tu hermano y amigo Pastor Omar Lugo, que te saluda en esta preciosa hora. Si está por ahí, puedes compartir este video. Se lo agradezco. Dios bendiga a Paco Duarte, que se une por ahí. Dios bendiga David Román. Bendiga, gloria a Dios, que se unen por ahí. Así que comparte este video si es tan amable. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a estar hablando brevemente de estos asuntos en esta preciosa hora. Mire, lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Vamos a hablar en términos espirituales. ¿Y cuál es la actitud que asume la iglesia ante tiempos de crisis? Mire, la Biblia dice claramente que somos sal de la tierra y luz del mundo. Dice, y si la sal se vuelve insípida, sirve para ser pisoteada por los hombres. La sal es lo que le da la persevera. Una carne, antes no había refrigeradores, y lo que había era la sal. La sal, pues, lo que hacía era guardar esa carne para que no entrara para que no se pudriera, ¿no? Y mientras la sal esté en la tierra, la iglesia tiene que cumplir con su cometido. Muchas veces malinterpretamos expresiones irresponsables de parte de la iglesia, como que si la iglesia hubiese entrado en un conformismo y en una irresponsabilidad y una vida mediocre, que nos conformamos con decir, no, pastores, que estos son los tiempos finales. Pues claro que yo lo sé, el avance de la maldad, el avance del pecado, el misterio de iniquidad, todos son principios de dolores, pero por eso es que la iglesia va a ser quitada del medio, porque el anticristo no se puede manifestar sin que la iglesia sea quitada del medio, y eso tiene un porqué. La iglesia llena del Espíritu Santo, escucha bien, no, es la iglesia llena del Espíritu Santo la que no podrá, la que tiene que ser quitada de acuerdo a la Biblia para que el anticristo se manifieste. ¿Por qué? Porque la iglesia sobre la faz de la tierra es una iglesia poderosa. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. Número uno, es una iglesia que es cabeza, no cola. Pablo le hablaba al libro de Filipenses, hermano, yo ruego para que Dios le dé espíritu, sabiduría y revelación, para que sepa cuál es la grandeza de la supereminencia, grandeza de cuál fue la herencia de que Dios nos llamó, y habla para que Dios le diera revelación y sabiduría para que entendiera la magnitud de la iglesia, la cual Dios la había puesto por cabeza y no por cola. Y la identidad de la iglesia es una identidad cuando en Mateo capítulo 16, Cristo, Pedro contesta la pregunta de Cristo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, wow, mira, mijo, sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Por tanto, el avance de la iglesia, mientras estemos en esta tierra, la iglesia es la voz de Dios sobre la faz de la tierra. Somos los brazos de Dios y somos la pierna de Dios sobre la faz de la tierra. No hay por qué entonces ahora cruzarnos de manos y mirar por la televisión irresponsablemente cómo la juventud se mata, cómo la gente se quita la vida, y nosotros decirle, oh, es que esos son principios de dolores, lo que viene la gran tribulación, porque entonces nosotros no hay alternativa. Mentira del diablo, eso es una mentira satánica. Otra mentira que ha habido por estos tiempos es que la gente cree que en los últimos tiempos no va a haber avivamiento. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde estaba escrito el avivamiento de la calle de Azusa? Número uno, cuando Cristo encarna, o sea, se vuelve carne, Cristo inaugura los fin de los tiempos. O sea, la encarnación de Cristo marca el fin de los tiempos escatológicamente. Por tanto, por eso es que se cumplió el día de Pentecostés lo que Joel decía. Y en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es para este tiempo. Por eso es que hubo una iglesia al principio del siglo XX que reclamó y comenzaron a estudiar y a encerrarse en la calle Azusa mediante William Seymour, que era un movimiento que nació antes de la calle Azusa llamado el Movimiento de Santidad. Ahora mismo se me escapa el nombre, donde salieron de
de la iglesia metodista y comenzaron a buscar la llenura del Espíritu Santo y se dieron cuenta que la palabra decía que Dios daría el derramamiento del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. O sea, ellos creyeron que el bautismo del Espíritu Santo es la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. Por tanto, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, cuando habla la analogía del matrimonio y la iglesia, Cristo dice, para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga y gloriosa. Ahora, ¿qué es la gloria? Cuando usted se remonta al Antiguo Testamento, la gloria es la manifestación del poder y del carácter de Dios. Dios revelando su carácter y su poder. ¿Cómo se manifestó en el Antiguo Testamento? Se manifestó con la columna de nube y la columna de fuego, ¿sí o no? Se manifestó a través de la vara de Moisés, se manifestó en la zarza ardiendo, se manifestó en el tabernáculo, se manifestó en el monte de Sinaí. Entonces, la gloria de Dios es la automanifestación de Dios claramente de su carácter y su poder. Ahora, Dios mismo se manifestó a sí mismo a través de una columna, a través de la zarza, a través de la vara de Moisés, a través del arca del pacto, donde habitaba en el arca del pacto era la chequina. Esa chequina significa la morada de la presencia de Dios. Ahora, la gloria, ya Dios no se manifiesta a través de un arca del pacto. La iglesia se ha convertido en la residencia permanente. La iglesia no la estructura. Nosotros como cuerpo que rodea miembros o personas que hemos nacido de nuevo, aleluya, que Dios ha derramado su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derrama en 3 dimensiones en el creyente. Está sobre vosotros, con vosotros y dentro de vosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ahora ya no se manifiesta en el arca del pacto. Ahora la iglesia se ha convertido en esa arca, esa residencia, donde la gloria de Dios visible, donde el carácter y el poder de Dios se hace manifiesta a través de su iglesia. Y mientras la iglesia esté en la tierra, esa gloria tiene que fluir e impactar este mundo. No nosotros decir, no, es que son tiempos finales, que la gente se mata en las calles y nosotros hacer nuestros cultitos en 4 paredes, y gloria a Dios y aleluya, Cristo ven. ¿Sabe? Porque hay gente que tienen una visión tan y tan corta que no pueden entender que aquí hay que vivir como si Cristo viniera en cualquier momento, como si Cristo tardara 1000 años, aunque sabemos que no va a tardar 1000 años. Pero esta ceguera que muchas veces la gente no tiene una creencia bíblica balanceada, porque hay gente que solamente estudia un tema y se centran en ese tema sin conocer que la Biblia es de Génesis y Apocalipsis y contiene la totalidad. La Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad. No solamente Apocalipsis contiene la verdad, de Génesis y Apocalipsis contiene la verdad. Y cuando usted se para y ve la revelación progresiva de la palabra desde Génesis y Apocalipsis, usted tiene la totalidad del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo viene. Pero mientras la iglesia esté en esta tierra, nosotros somos sal de la tierra y somos luz del mundo y somos portadores de la gloria y la manifestación del poder de Dios sobre la tierra. Se supone que mientras la iglesia avance, las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. Yo no sé qué mente tan mediocre tienen 2 o 3 de decir, no, que aquellos que son de sana doctrina, de que soltando la iglesia que volvamos a la oración y el ayuno. ¿Qué quiere que te diga? Que nos quedemos encerrados en nuestras casas y esperando que Cristo venga y las almas se están perdiendo y se las lleve el diablo. Mira, hermano, no seamos tan ingenuos, tan ignorantes y comencemos a aceptar nuestra responsabilidad como iglesia de que mientras estemos parados en esta tierra, somos sal y luz del mundo. Amén. Y otra cosa, hay gente que dice que en ninguna parte de la Biblia dice que habrá una señal del fin, un avivamiento como señal del fin o señal del arrebatamiento de la iglesia. Y es una mentira. ¿Por qué? Porque en Joel lo dice claramente, en los tiempos postreros yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, el avivamiento de la calle Azusa, ¿estaba profetizado en la Biblia? No. Fue el hambre que provocó que los cielos se abrieran en la calle Azusa y el derramamiento del Espíritu Santo
¿Usted cree que no puede pasar otra calle Azusa? ¿Usted cree que ya se acabó el mover de Dios, que ya Dios no se mueve, que ya Dios no hace milagros, que ya es imposible? Mire cuán equivocados estamos, hermano, y cuán desbalanceados estamos en nuestra visión espiritual en cuanto a los tiempos finales. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Mi pregunta es, ¿por qué será que Cristo no aprovechó que 3,000 almas se convirtieron y después 5,000 almas se convirtieron? La expansión del evangelio en el primer y segundo siglo de la iglesia, cuando la iglesia estaba victoriosa, donde había milagros, señales, maravillas, prodigios y milagros. Y Dios esperó todo este tiempo, 2,000 años después, que estamos en una crisis espiritual y todas las crisis que ha pasado la Edad Media, y si vamos a contar no nos amanecemos. Pero en todos los tiempos la disponibilidad del Espíritu Santo está disponible. Ahora, cuando usted se remonta al Génesis, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, y sobre el abismo estaban las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero cuando dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y fue la tarde y la mañana del día número 1. Mire cómo es. Usted se explica, ¿qué hacía el Espíritu Santo? ¿Qué hacía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas? ¿Qué hacía? Estaba esperando la activación de la palabra. Cuando Dios habló, el Espíritu Santo se movió a separar la luz de las tinieblas. En medio de ese caos, el Espíritu Santo estaba, lo que registra la Biblia y por qué escribe ese texto. Y que lo que Dios nos quiere mostrar es que la disponibilidad del Espíritu Santo siempre ha estado disponible a pesar de las mayores crisis y las mayores caos sobre la faz de la tierra. Así lo demuestra la Biblia. Aún en el principio el Espíritu Santo se movía en medio de aquello que Moisés, que todos tradicionalmente conocemos que Moisés escribió el Pentateuco. Cuando Moisés escribió, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y en medio de ese desorden, en medio de ese vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que estaba esperando? Que se activara por medio de una palabra. Mientras la iglesia esté en una actitud pasiva, en una actitud conformista, donde ya la gente no busca ni siquiera el bautismo del Espíritu Santo, donde hoy en día, escucha bien, en los momentos, en la época de la iglesia de Pérgamo, la iglesia reformada, la iglesia que escapó de Tiatira, Cristo le dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Y lo que había pasado ayer era un avivamiento intelectual doctrinal, donde la doctrina iba por encima de la revelación. Y hay que tener un balance entre la doctrina y la relación y nuestra intimidad con el Señor. De nada me vale a mí saberme la doctrina de rabo a cabo y no tener intimidad con el Señor, y ser simplemente una persona insensible a las cosas del Espíritu, y serle una persona que simplemente sea calculadora y que no sea guiada por el Espíritu Santo. Hay que tener un balance y hay que tener cuidado que no caigamos en esa mortandad, porque Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo, tiene nombre de que vive, pero estás muerta. Así hay muchos con una sana doctrina muerta. Saben que Cristo viene, saben que hay que vivir en santidad, conocen básicamente los principios, porque muchas veces, a veces no saben nada, muchas veces los principios doctrinales, pero cuando vamos al poder de Dios y a la manifestación de Dios están ausentes. ¿Sabe por qué? Porque simplemente, hermano, no estamos alimentando un área de nuestra vida, pero hay otra área que está desierta, y es el área espiritual. Mucha mortandad hay, mortandad espiritual. La iglesia viva, la iglesia llena del Espíritu Santo es la que va a hacer la diferencia en medio de estos momentos que no podemos dudar que son principios de dolores. Pero mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, seremos sal y luz del mundo. Que lo sepa Satanás, que lo sepa los demonios, que lo sepa los brujos, los santeros, los agoreros, los ateos, los incrédulos, los políticos corruptos, los religiosos apagados, que lo sepa el diablo, que todavía sobre la iglesia, todavía sobre la faz de la tierra, hay una iglesia comprometida con el reino de los cielos y que está dispuesta a dar la batalla, la última batalla, para que las almas se salven. Y cuando Cristo venga, no quedará duda que hubo voz de Dios sobre esta tierra. No quedará duda que hubo voz de Dios sobre este planeta, porque viene un momento de silencio cuando la Biblia dice que desearán escuchar palabra, pero no habrá palabra, porque la iglesia estará en las bodas del Cordero. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a orar, vamos a ayunar,
Vamos a clamar para que haya para que el poder de Dios se desate sobre la iglesia como nunca antes. Haya bautismo del Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre las damas, sobre los caballeros. Y esa gente llena del Espíritu Santo vayan a las escuelas, vayan a los sitios de trabajo. Amén. Y con el poder del Espíritu Santo puedan dar testimonio de una nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. No podemos caer en este discurso mediocre, en este discurso de autojustificación y este discurso de vagencia espiritual, quedarnos con los brazos cruzados, ver por las noticias la violencia y nosotros decir, es que son tiempos finales, la iglesia no puede hacer nada. Mentira del diablo. Mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, habrá voz de Dios y habrá alguien que le enseñará el pecado lo que es pecado y lo que es bueno es bueno. Y para finalizar, una vez una mujer me escribió y me dijo, pastor, usted es un apóstata. Yo dije, ¿pero por qué? No, porque usted dice que los domingos tiene culto de avivamiento y a mí me enseñaron que no hay avivamiento en los tiempos finales. Bueno, ¿será que usted no leyó Joel capítulo 2? Porque Cristo inauguró los tiempos del fin. El tiempo de fin es de que Cristo encarnó hasta la segunda venida de Cristo. Se marca el tiempo de fin, el milenio, y entonces vendrá el fin. Entonces, ese es el fin, ese es el fin. Pero mientras estemos sobre la faz de la tierra, todavía Joel capítulo 2 está vigente. En aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está vigente porque todavía estos son los tiempos finales. Si no está ocurriendo, no es porque no haya avivamiento en los tiempos del fin y lo que hay es un avance de las tinieblas, porque Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa. Y una iglesia gloriosa es una iglesia semejante a la iglesia primitiva, donde los muertos resucitaban, los paralíticos caminaban, el ciego veía y el mudo hablaba. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia de testimonio. Porque la gloria tiene que ver con la estimación o el testimonio. En griego es kabot. El kabot del peso de Dios. Aleluya. Y en griego es doxa. Entonces hay un sinnúmero de palabras en griego para describir lo que es gloria. Cristo, estoy convencido que Cristo viene por una iglesia gloriosa. Si Cristo llega a venir en esta condición, esta mortandad espiritual, de esta indiferencia, de este espíritu estupor, ojos que ven y oídos, ojos que no vean y oídos que no escuchan, la gente no le importa recibir el bautismo del Espíritu Santo, gente que llevan años en la iglesia sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, la promesa. Usted le habla que Dios bautiza en Espíritu Santo y la gente dice, no, a mí Dios me usa sin bautismo. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial si no le pide a Él, al Espíritu Santo? Entonces, vemos la promesa del Espíritu Santo como algo tan distante, como algo tan lejos, como algo imposible. ¿Usted sabe por qué? Porque no tenemos fe. La iglesia de hoy es una iglesia incrédula, una iglesia que le hace falta fe y que le hace falta volver al principio y al primer amor y a las primeras obras. Entonces, es impresionante cómo la mentalidad de 2 o 3 analfabetas bíblicos dicen que no se puede convocar ahora a la iglesia a ayunar, ni a orar, ni a buscar a Dios, porque esos son señales del tiempo del fin. Estás equivocado. Mientras estemos sobre la faz de la tierra, seremos sal de la tierra y seremos luz del mundo. Aleluya. Y cuando Cristo venga a buscar, viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ahí habla de las 3 condiciones. Habla de una condición moral. Las manchas se refieren a nuestra condición espiritual. Las arrugas se refieren a nuestra condición moral de testimonio. Y la gloria se refiere a la condición de poder. De poder. La iglesia es una iglesia poderosa. Las puertas del infierno no prevalecen. No es una iglesia raquítica, muerta, esquelética, conformista, que busca estos tipos de argumentos para seguir deleitándose en esa conducta mediocre de que como no vemos mover de Dios, no hay mover de Dios porque la gente no busca a Dios. No hay milagros, señales y maravillas porque la gente no se mete con Dios.
La gente lo que están pendientes a los defectos de los demás, a bochinchar, a murmurar, a criticar, a señalar. No hay nadie que busque a Dios, por eso no hay poder de Dios. La incredulidad. Como yo como predicador voy a estar comunicando un mensaje donde le voy a quitar partes a la Biblia para justificar mi mediocridad. La Biblia dice que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Él todavía, ahí dice mi hermano, el evangelio, mi hermano Freud dice, esto es el evangelio del fundamento. Él sana, Él salva, santifica, bautiza en Espíritu Santo y viene pronto. El evangelio completo abarca esos puntos de Cristo. Cristo viene, Cristo salva, Cristo hace milagros, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego y Cristo viene pronto. Ese es el evangelio completo, el evangelio editado, el evangelio acomodado para satisfacer nuestras irresponsabilidades. No es evangelio de Cristo. Creo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso dice la Biblia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Usted ve toda esta crisis que está pasando en Puerto Rico, los asesinatos, suicidios. Yo creo que la gracia de Dios todavía está disponible y el poder de Dios está disponible para levantar una iglesia poderosa como nunca antes y despertar la iglesia. Todo un sacudimiento, los terremotos, la situación económica que Puerto Rico está pasando, la crisis social, la crisis espiritual, la crisis moral, donde los pecados están tocando los altares. Amén, la poca vergüenza. Son condiciones que Dios está permitiendo para sacudir la iglesia. Si tú eres iglesia verdadera, en vez de desanimarte, usted se tiene que activar en el nombre de Jesús. Amén. Gente que tienen que salir, que han enterrado los talentos, que han enterrado los dones, que han enterrado el ministerio. Amén. Está la hora de que usted se levante y active lo que Dios le dio y se ponga a trabajar en la obra. Que el trabajo de la obra tiene que ver mucho más, no es solamente la barquilla. Amén. En las calles la gente se lo está llevando el diablo. Y la gente acomodada en las iglesias, acomodada cantando coritos. Amén, porque ya no están brincando ni danzando, porque están tan muertos que ni brincan ni danzan. Solamente cantando coritos ahora y mirándose en el espejo. Wow, qué clase de santidad tengo. Aleluya, qué santo soy. Sin embargo, hermano, cuando usted los mira, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas por aquí, problemas por allá, gente que no son consistentes, gente que no tienen testimonio. Y esos son los primeros que señalan y critican. Los menos que pueden criticar y señalar son los primeros que están señalando. Cristo viene y antes que Cristo venga viene un sacudimiento. ¿Por qué? Porque si en la calle Azusa fue provocada por el hambre de Dios, el hambre cuando hay gente dispuesta a buscar las promesas de Dios, Dios derrama de su espíritu. Lo que pasa es que hoy tenemos tantas cosas que nos llenan. Amén. Que muchas veces Dios no puede llenar algo que está lleno. Dios llena lo que está vacío. Estamos llenos de Facebook, estamos llenos de fama, estamos llenos de halagos, estamos llenos de tanta porquería. Estamos llenos de nuestros templos acomodados, estamos llenos de que tenemos la gente ahí, nuestras finanzas en la iglesia, a muchos concilios con grandes finanzas, todas las comodidades. Sabes que ya la iglesia ha entrado en el periodo de la iglesia de la Odisea. Tú que dices que eres rica, tú que dices que no tienes necesidad de nada, Cristo le dice, tú eres una miserable, pobre, desnuda, ciega, anda y compra colirio para que vea tu desnudez. La iglesia anda ciega. Su éxito terrenal la ha cegado espiritualmente. Los templos acoginados, llenos de aire acondicionado, tremendo, gloria a Dios por eso, llenos de facilidades, guaguas del año con aire acondicionado que busca la gente a las casas. Y eso ha provocado un dormitar sobre la iglesia porque la iglesia se cree que eso es éxito. Los domingos llenos las iglesias y la gente se cree que eso es éxito. Tenemos que volver a las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Esas sendas, bueno, yo le digo, mira, esto es fácil de explicar. Mire, ¿qué es la senda antigua? Aquí está la 22, que te conduce a San Juan, y está la número 2. Nadie coge la número 2. Todo el mundo quiere la autopista, aunque sea pagando. Sin embargo, la número 2 te dirige al mismo sitio, es más larga, es gratis, pero es difícil porque está llena de boquetes. Yo prefiero coger la senda antigua porque ese es el camino que Dios me dijo. Aquí no hay corte de camino. Aquí no hay corte de camino, aquí por el camino donde Dios nos mandó. Así que la pregunta creo que está más que contestada. Busquemos a Dios, dejemos la indiferencia y la insensibilidad, porque hay gente que son tan y tan santos que se vuelven insensibles ante el dolor de la humanidad. O sea, ¿cómo es posible que usted no sienta compasión, que usted no se duela, que usted
no sienta algún tipo de compasión ante lo que está pasando en la calle por nuestros jóvenes que se los está llevando el diablo en los puntos de droga. ¿Cómo es posible que usted sea tan indiferente? Amén, porque así eran los fariseos. Los fariseos eran tan y tan santos que no sentían ni padecían. Que gente, hermano, que hay que mandarlos para el cielo porque son tan y tan santos que ellos no sienten ni padecen ni si saben ni sentirse solidarios con las crisis que pasan. La iglesia verdadera ante las crisis es una iglesia que se activa para hacer sal de la tierra y luz del mundo. Esa es la responsabilidad que Cristo le dejó a la iglesia. Y cuando marchemos, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Eso es lo que la Biblia dice y ese es el evangelio completo. Si tu evangelio no predica lo que estamos hablando aquí, tu evangelio es un evangelio incompleto. Así que Dios te bendiga, busquemos a Dios, procuremos que Dios derrame de su espíritu sobre toda carne, busquemos a Dios, exhortemos a los jóvenes que buscan el bautismo del Espíritu Santo. Todavía Dios bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Así que exhortemos a esta nueva generación y a esta iglesia que solamente se alimenta de videos y se creen expertos en los 80, se creen expertos en los 70. La gente ven y creen que lo que usted ve ahí. Amén. Usted no puede hablar de eso si usted no lo vivió, hermano. Amén. Entonces gente que pasan viendo eso y dice, no, que eso es tremendo. Mi hermano, usted no sabe nada. Usted lo que está viendo es un video. Usted no sabe nada. Y usted sabe, le voy a decir, es más, le voy a decir más. La iglesia siempre anda alimentándose del pasado. Aquellos tiempos fueron buenos, pero la Biblia dice que nunca diga que aquellos tiempos fueron mejores que esto, porque no hará esto con sabiduría. Eso lo dice la Biblia en Proverbios, búsquelo por ahí. Esa asignación se lo voy a dar. Claro que nos sentimos nostalgia, pero no podemos vivir de la nostalgia del tiempo pasado. Hay que buscar nuestra propia experiencia en esta generación. Hay que buscar nuestra propia calle de Azusa y pedir al Espíritu Santo que vuelva a derramarse como en el día de Pentecostés. Y dejemos la mediocridad y dejemos la vagancia espiritual, la indiferencia y comencemos a buscar a Dios como Dios tiene que buscarse, en espíritu y en verdad, anhelando y teniendo hambre y sed de justicia, siendo pobre en espíritu, buscando de Dios para que Dios derrame cada día más su presencia sobre nuestras vidas y sobre la vida de la iglesia. Así que Dios me los bendiga, se ve delante en Cristo.